Y en lo que está Marcelo Ebrard en este momento en la mañanera informando cuáles son las intenciones de la relación binacional México-Estados Unidos luego de la llamada el día de ayer por lo digital entre Biden y López Obrador y sus equipos, se habla de la intención de llevar a alto nivel la relación económica, pero nada más desde el punto de vista de México, no la de seguridad, por ejemplo, que es una estratégica, ¿no? Pero el hecho es que Enrique Perret, en este tanque de pensamiento México-Estados Unidos desde Washington, se comunica con nosotros justamente para hablar de cadenas de suministro y esta comunicación entre los dos presidentes. Y desde Atlanta mando cámaras y micrófonos justo a Washington, aquí en la capital de los Estados Unidos. Te saludo, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días y qué gusto verte en Atlanta. La verdad es que una de las ciudades más interesantes de los Estados Unidos económicamente hablando, ¿no? Debe haber como pues entre 50 y 60 headquarters de las 500 de los Estados Unidos, ¿no, Pedro? Un tema bien interesante que a ver si después analizamos, porque la descentralización de la economía en Estados Unidos a nivel estatal, luego te vas a Minneapolis y hay otras 30, y te vas a Austin y hay otras 20, y te vas a Los Ángeles, es impresionante. Pero bueno, Atlanta, una ciudad muy querida para nosotros. Pues mira, Pedro, el tema de las cadenas de suministro, y qué bueno que me toca ir después de China también, de este análisis de China, porque es justo eso, a ver, esta carrera tecnológica, Pedro, que va a haber, pues yo no lo veo como una ventana pequeña, sino van a ser un par de décadas, así como lo vimos en otras carreras, la nuclear, la del espacio, pues va a haber una carrera tecnológica en varios sentidos. Telecomunicaciones, por un lado, el tema de fintech, por otro lado, que bien lo mencionaban en el caso de China con esta digitalización del yuan, y la defensa, evidentemente, todo el tema militar. Pero todo eso conlleva a la producción masiva de múltiples componentes, Pedro. Desde semiconductores hasta vehículos eléctricos, mejores terminales eléctricas, energías limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la reflexión que nosotros hacemos en la US Mexico Foundation, y por eso el documento que lanzamos ayer, que lleva el título de Ally Shoring. Pedro, tú recordarás cuando empezamos a hablar del offshoring, y luego del nearshoring, y luego del reshoring, ¿no? Que es todo ese proceso de empresas llevar a cabo fuera de su país de origen procesos productivos. El offshoring es aquello que hacemos pues lejos de nuestro país. El nearshoring es aquello que hacemos cerca de nuestro país, pero en otros países. El reshoring es traer de regreso aquellas producciones que nos llevamos lejos anteriormente. Y ahora nosotros proponemos un concepto que se llama el ally shoring, y es particularmente para Estados Unidos. El presidente Biden la semana pasada lanzó una orden ejecutiva en la que dice: necesitamos crear una estrategia, y le da un mandato a todo su gabinete, a comercio, a defensa, a USTR, de implementar iniciativas y estrategias para que estas cadenas de suministro sean integradas de regreso en Estados Unidos. Nosotros lo que le decimos a Estados Unidos es: trabaja con aliados. Trabaja con México, trabaja con Canadá, trabaja con países de Latinoamérica, en donde ya tienes una plataforma en donde puedes construir estas cadenas de suministro hacia el futuro, en donde la propiedad intelectual va a ser respetada, en donde logísticamente hace sentido, en donde el trabajo y la producción, digamos, laboral y de talento también te hace sentido. Y en ese caso planteamos, pues, Pedro, todos los factores y beneficios para Estados Unidos de trabajar como aliado con México. Ahora, dicho eso, Pedro, pues México se tiene que comportar como aliado. Para bailar el tango se necesitan dos. Pues Estados Unidos ayer lo dijo durante la reunión de los presidentes, dijo: el TEMEC o el USMCA puede ser y debe ser la plataforma de recuperación económica de la región. Bueno, pero para que eso se cumpla, necesitamos comportarnos como socios comerciales, como aliados en este caso. Y eso es lo que estamos planteando, Pedro. Ojalá y se dé, ojalá y realmente aprovechemos esta plataforma. Es una necesidad que está ahí. Las cadenas de suministro necesitan reestructurarse principalmente a partir de la pandemia,
pero también de esta relación de Estados Unidos con China que cada vez, empieza a romperse más, al menos en lo económico. Sí, fíjate que yo hubiera pensado, Enrique, que la relación con China hubiera tenido un catch-up rápido del gobierno de Washington. No lo veo así. Veo que hay una consistente actitud de tener una política muy parecida, no igual, pero sí muy parecida a la de Donald Trump, en el caso de Pekín. Hay algunas reservas. Pienso que va a haber algo que va a ser un diferenciador pronto. Espero que así sea, por el bien de todos, porque no podemos olvidar que el principal acreedor de los Estados Unidos sigue siendo China y el principal socio comercial para China sigue siendo Estados Unidos. O sea, hay una simbiosis, como quiera que se vea. Aquí pienso que si se ponen de acuerdo en lo medular, que será, desde mi punto de vista, lo tecnológico, lo demás se podría zanjar, porque de otra manera pienso que lo único que va a pasar es que se van a desgastar las dos economías en buscar tal vez nuevos vínculos, nuevos mercados, nuevos horizontes, y con lo que nos decía Carlos antes que tú, con esta digitalización del yuan, se puede hacer una guerra monetaria que, no sé, a río revuelto. No me da la idea de que haya ganancia de pescadores inmediatos de ninguno de los dos lados. Tienes toda la razón, Pedro, y yo creo que la narrativa sí cambia del gobierno de Trump al gobierno de Biden. La narrativa cambia y creo que Biden va a ser al menos mucho más diplomático en ese sentido con China, pero sin duda Estados Unidos tiene que pensar en algunas industrias, principalmente las esenciales, las que consideramos esenciales ahora a partir de la pandemia, biotech, pharma, evidentemente defensa, en las que también logísticamente no puede depender, digamos. Estados Unidos ya ha tomado la decisión de no depender. Eso no quiere decir de que se va a pelear con Asia o con China, pero sí quiere decir el que puede reconstruir estas cadenas de menor dependencia de China por un tema logístico. El costo de producción de China también ha incrementado y eso es importante para los Estados Unidos, y en eso me parece que hay una ventana de oportunidad para México. Ya ha estado pasando, Pedro, no es que estemos inventando el hilo negro aquí. En las últimas décadas y en los últimos años en particular ha llegado producción de China para lograr entrar al mercado de Estados Unidos. Eso no quiere decir que las plantas de China se cerraron, es una coproducción, y a eso se refiere el tema del shoring, del nearshoring y en este caso del ally-shoring. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, habrá que, entre otras, superar la pandemia como un punto nodal, y por eso creo que tanto Biden, que lo dice abiertamente, como Xi Jinping, que no lo dice abiertamente, pero cerrado, el proceso pandémico que ha paralizado las economías es prioridad, pues vayámonos sobre esa prioridad. Ahorita lo que tú y yo estamos hablando, el presidente de México está diciendo que no está cerrada la idea de que Estados Unidos ayude a México en el tema de las vacunas de manera diplomática, pero dice, sí, primero va a vacunar a todo Estados Unidos y después verá a la vecindad con Canadá y con México. Ya, temas económicos ligados a temas de salud, ligados a temas estratégicos, y todo en esta nueva actitud que se está tratando de encontrar por vías para llegar a un nuevo desarrollo, luego de esta guerra microscópica. Y como siempre, querido Enrique, te abrazo allá a Washington, aquí desde Atlanta te mandamos saludar a través de Northern Media. Te mando un abrazo cariñoso.